Saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a su curso de Administración Eclesiástica o Administración de la Iglesia Cristiana. Este es un curso para aquellos estudiantes que ya están matriculados en la Universidad Teológica Shalom y como también otras universidades como la Universidad Mishpa. Amén. Ya sea en el programa de asociado o en el programa de bachelor en teología. Cuando hablamos de administración eclesiástica, estamos hablando de uno de los puntos más importantes que tienen que ver con el ministerio cristiano en general. La administración, hay que reconocer, impacta cada fase del ministerio, impacta de manera particular cada fase y cada faceta de nuestras vidas. Grandes hombres, grandes líderes se distinguen por ser grandes administradores, no solamente en lo secular, sino también en los asuntos espirituales. Vemos, por ejemplo, cómo se destacó José en el Antiguo Testamento como un excelente administrador de las cosas de Dios. Y José, amén, administrador de las cosas materiales de este mundo, como ha demostrado en las Escrituras, se destacó principalmente, ya sea en la casa de Potifar, que Dios le prosperó abundantemente todo lo que hizo, como también en la cárcel fue un gran líder, y se cumple en este personaje lo que dice el Señor: sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y así José fue colocado por el Señor en una posición jerárquica bien elevada como segundo o como gobernador en Egipto. De esta forma podemos ver que la administración ha sido parte del pueblo de Israel y ha sido parte de los patriarcas, parte de los líderes del Señor, que el Señor ha llamado a través de la historia. Abraham fue un gran administrador, Jacob fue un gran administrador, Moisés fue un gran administrador, y por eso es importante que nosotros nos evoquemos a la administración cristiana, teniendo como parámetro nuestro Señor Jesucristo, que es excelente administrador de los bienes espirituales, como dice la palabra de Dios. En el sentido particular de cada uno de nosotros, tenemos que admitir que la administración, si tú la estudias, es primeramente para aplicarla a tu persona. A tu persona, porque tenemos que administrar nuestros propios bienes, que es lo que nuestra mente nos dice al principio. Cuando hablamos de administración, estoy llamado a administrar los bienes que Dios pone en mis manos, ya sean mis bienes personales, los bienes de mi familia. Pero no solamente los bienes materiales estoy llamado a administrar, sino que Dios me manda a administrar, amén, los dones y los ministerios que Dios ha puesto en mis manos, estoy llamado a administrar. Y en lo personal tengo que administrar mi propio tiempo, administrar mi propio pensamiento, administrar mi propia vida. Y ahí depende el éxito que nosotros podamos alcanzar en esta vida, si nosotros somos fieles administradores en todas estas cosas. Por lo tanto, esta asignatura de administración eclesiástica no solamente va dirigida a pastores en sentido general, sino que está dirigida a todos aquellos cristianos que aman la palabra del Señor, que tenemos que administrar las cosas espirituales, amén, de la casa de Dios, amén, pero también estamos llamados a mejorar como persona, y ese llamamiento tiene que ver con la administración o la mayordomía espiritual. En esta asignatura, por lo tanto, vamos a dar un vistazo a los principios fundamentales de la administración cristiana. En esta primera unidad que estamos comenzando en este momento, vamos a ver cuáles son las bases bíblicas y teológicas de la administración de la iglesia. Si la iglesia es administrable, sí o no. O sea, si nosotros podemos aplicar los principios de la administración a la iglesia, si está llamada a ser administrada. Y de otro lado, vamos a ver cuáles son los fundamentos bíblicos que nos hablan de administración en esta primera unidad. Luego va a seguir una segunda unidad en la cual vamos a relacionarnos con los conceptos fundamentales de administración en sentido general y de administración eclesiástica en sentido particular, los cuales es necesario. Si estudiamos administración, por lo menos tenemos que saber un poquito del lenguaje cuando nos hablan de algunos términos que son propios a esta importante disciplina. En la tercera unidad
vamos a ver cómo se aplican los diferentes procesos administrativos dentro de la Iglesia del Señor. Por lo tanto, le invitamos a seguir estas 3 unidades importantes acerca de la administración cristiana. Los objetivos ya están definidos. Amén. Conocer lo que es la administración y qué implica en la teología pastoral la administración eclesiástica. Reconocer la importancia de la administración eclesiástica en las iglesias o en las denominaciones y determinar quiénes están llamados a ejercer esa administración. Conocer los principios básicos de administración y las etapas del proceso administrativo y familiarizarnos con cada uno de los conceptos y principios de lo que es administración. Primeramente partimos sobre algunas ideas que no están muy claras en la mente de algunos hermanos. Algunos dicen que Dios lo que requiere es la fidelidad y no requiere de una buena administración para crecer. De tan pronto tú eres fiel a Dios, automáticamente ya está destinado al crecimiento espiritual y al crecimiento numérico en todos los sentidos. Es cierto que tenemos que ser hallados fieles en todo. Y sobre todo el apóstol Pablo dice que el hombre de Dios se ha hallado fiel administrador de las cosas de Dios o de los misterios de Dios. Amén. Y eso es necesario. La fidelidad es indispensable en cada paso de la administración. Esto no podemos soslayarlo. Pero no podemos decir que simplemente con yo ser fiel, o sea, una persona íntegra, amén, ya con esto yo estoy destinado a llegar al éxito ministerial o al éxito en una administración que Dios haya puesto frente a mí. Hace falta competencia, hace falta otras cualidades, amén, que en la Biblia encontramos que Dios llama a hombres y mujeres que suple con estas cualidades para que sean líderes del pueblo del Señor. Dios capacita, Dios instruye y Dios coloca a estos hombres que tienen estas capacidades, amén, al frente de la obra de Dios. Cada vez que Dios tiene un propósito, llama a un hombre, llama a uno de estos personajes bíblicos para cumplir la misión determinada. Se requiere fidelidad al llamado que Dios hace, pero también Dios está pidiendo capacidad de cada uno de nosotros para salir adelante en cada situación. Es mejor, dicen otros, confiar en Dios y no en su propia capacidad. Cuando estudiamos no estamos queriendo decir que nos afianzamos en el conocimiento, pues el conocimiento sin Dios no vale nada. Estamos diciendo que tenemos que creer en Dios, pero Dios también nos capacita y tenemos que buscar esa capacitación de forma especial. Son cosas, son aspectos que van juntos. Confiar en Dios no contradice que nosotros nos capacitemos. Amén. Otro dice que lo importante es la gente y no las cosas materiales. Una cosa va de la mano. Si no me afianzo en las cosas materiales y no soy un buen administrador de las cosas materiales, amén, ¿cómo yo voy a administrar las personas que valen mucho más que las cosas materiales? Lógicamente que habrá, que hay incoherencia en estas posiciones que se están enumerando. Amén. Otros dicen que los números son un asunto práctico, que no hay que planificarlo, como que salen de la nada y que sobre la marcha se van mejorando las cosas. Eso es lógicamente una irresponsabilidad porque tenemos que planificar y la Biblia nos manda a ejercer la planificación. La administración es importantísima no solamente en cualquier empresa secular, sino también en la mayor empresa del mundo, que es la obra del Señor. La administración no es algo nuevo. La administración ha estado en la Biblia desde el libro de Génesis. Ya vimos que Abraham fue un gran administrador de las cosas de Dios. Amén. Cuando Dios tenía un propósito con un pueblo, llamó a Abraham y puso este gran administrador al frente de las riquezas, de las promesas de Dios para este pueblo. Cuando Dios tenía un propósito, llamó a José. Amén, para salvar a su pueblo Israel de esa calamidad que iba a atravesar. Cuando Dios tenía un propósito de liberación, llamó a Moisés y le formó como un gran administrador. Cuando Dios tenía un propósito de conquista, llamó a José y le formó como un gran administrador. Cuando Dios tenía un propósito, llamó a Samuel, que fue un gran administrador en el pueblo del Señor.
y que hubo abundancia, que hubo prosperidad durante el tiempo que duró esa buena administración que Dios puso sobre las manos de estos hombres y mujeres. La administración no es algo nuevo. Siempre ha estado en la Biblia y siempre Dios ha requerido que los hombres de Dios sean fieles a las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Cuando llegamos al pueblo de Israel, lógicamente que todos pensamos que Israel es un ejemplo de lo que son la fidelidad, de lo que es la administración. Y de hecho, en cada cosa que emprenden son exitosos, porque son buenos administradores. Cada negocio que emprenden en su vida son exitosos porque son buenos administradores, son persistentes, amén, y son metódicos. Además llevan un orden y estudian exactamente cuáles son sus metas, sus propósitos que van a lograr. Cuando llegamos a la iglesia primitiva, también encontramos que hay grandes administradores dentro de la iglesia primitiva. A pesar de que se levantaron hombres sencillos, hombres pescadores, de esos hombres pescadores Dios los convirtió en pescadores de hombres y lo hizo hombres sabios, lo hizo hombres capacitados para administrar la casa de Dios con dignidad. Un Pedro ya reformado, un Pedro ya renovado, restaurado completamente, que se hizo cargo de la iglesia de Jerusalén a pesar, amén, de las contradicciones, a pesar de los grandes desafíos que confrontó la iglesia de Jerusalén. Pedro, Andrés, Santiago, Juan estuvieron ahí presentes en la iglesia de Jerusalén. Un apóstol Pablo que Dios llamó en momentos difíciles para ser administrador del reino de Dios y proclamar el reino de Dios. Y así vemos la iglesia primitiva. ¿Es la iglesia administrable? Nos preguntamos. ¿Podemos nosotros pensar en esto? Lógicamente, las empresas seculares establecen objetivos de crecimiento, de cambio. Amén. Y ese crecimiento y cambio se expresan en diversos lenguajes. Y todo grupo o entidad requiere de una buena organización si realmente desea crecer, desea experimentar algún crecimiento o alcanzar las metas institucionales que se han propuesto. La administración efectiva no es una opción para la iglesia, como tampoco lo es una opción para las grandes empresas que existen en la actualidad. ¿Cómo no hablar de administración? Todo aquel que ha alcanzado el éxito se debe a la planificación, se debe a la capacidad de alcanzar sus logros y se debe sobre todo a una buena administración. En tres sentidos. Confrontamos hoy en día grandes desafíos como iglesia, como pueblo de Dios. Y esos grandes desafíos, amén, son los avances tecnológicos, amén, que muchas veces nosotros tenemos que estar al día de las nuevas leyes que se establecen, de las nuevas regulaciones que son establecidas en las diferentes ciudades. Y como administradores, amén, tenemos que, de iglesias, de congresos, amén, tenemos que estar al tanto de esos avances en la tecnología, avances legislativos, de las presiones sociales, de la inestabilidad política y económica que muchos países viven, amén, y a pesar de que uno esté en Estados Unidos, también Estados Unidos se está confrontando inestabilidades políticas, amén, y grandes inestabilidades económicas en estos tiempos difíciles. Hace falta la administración porque existe una necesidad creciente de un liderazgo fuerte que posea principios administrativos que sean bíblicamente correctos, no siguiendo los patrones del mundo, no siguiendo otros ideales. La filosofía secular de administración y liderazgo a menudo está en conflicto con valores cristianos. No, a veces siempre decimos, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que prosperar. Pero no es a todo costo, tenemos que poner nuestro mejor empeño. Pero no significa que vamos a hacer lo que está en contradicción con la palabra de Dios, sino que vamos a actuar conforme a los criterios y los principios que están plasmados en la palabra del Señor. Se ha escuchado lamentablemente de algunas instituciones supuestamente religiosas que están asociados al narcotráfico, al lavado de dinero, amén,
que son actividades que son ilícitas, amén, y algunos de ellos han ido presos o han caído en descrédito. Se han visto de explotación de personas, de explotación comercial, amén, de esas empresas, amén, de esas iglesias o denominaciones cristianas. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna de esas prácticas que son mundanas, que son, amén, que son diabólicas, amén, para manchar el buen nombre de Cristo. Muchas prácticas que los comerciantes utilizan, amén, en la administración de sus negocios, amén, nosotros no podemos tomar esos principios porque, de hecho, esos principios no son legales, no son correctos, no son morales y no mucho menos son recomendables para la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos normas y principios que están establecidas en la palabra de Dios. Cualquier norma o principio o cualquier tentación que pueda venir, tenemos que rechazarla conforme a la palabra de Dios. Los principios bíblicos de administración y liderazgo organizacional proveen las diversas herramientas de administración necesarias para desarrollar y mantener, amén, exitosamente una congregación, ya sea pequeña, ya sea grande, un ministerio, amén, una denominación, un concilio, porque la palabra de Dios nos ofrece esos consejos. En el ámbito de la iglesia, la administración se concentra en determinar lo que la iglesia debería estar haciendo, entender por qué lo debería hacer y establecer los principios básicos para avanzar hacia el logro de los objetivos que estamos llamados a realizar en cumplimiento de nuestra misión. Por lo tanto, lo que se necesita en las organizaciones cristianas son líderes bien capacitados y altamente calificados. Se necesita personas mejor preparadas para administrar efectivamente las organizaciones de Dios, es decir, las iglesias, los ministerios, los concilios, las denominaciones. Amén. No es bueno que nosotros como creyentes estemos pasando vergüenza con cosas sencillas por no querer capacitarnos o pensar que eso se suple sobre la marcha. El mundo de hoy está muy complejo. Amén. Tenemos que aprender a hacer muchas actividades que tienen que ver con lo administrativo. Cada iglesia sabe que tiene que haber una conciliación de sus cuentas bancarias mes por mes, que hay que hacer un reporte financiero trimestralmente cada 6 meses, que hay que hacer un informe financiero todos los años, que ese informe financiero tiene que estar avalado por un contador público autorizado y que tenemos que tener los libros contables bien organizados para que si alguien pide cuenta de nuestra gestión, poder presentarlo y poder tener nuestra frente en alto. Eso es a nivel institucional, a nivel financiero. Pero también como buenos administradores, la iglesia debe marchar bien, con todos sus engranajes perfectamente, amén, refinados para que no haya desavenencia ni fricción entre los miembros de la iglesia, porque el pastor es un buen administrador. Los buenos administradores reciben recompensa de parte del Señor, como dice la palabra del Señor. Y eso está incluido en el pastorado. Por eso es que la teología pastoral, la administración eclesiástica es fundamental. El fundamento básico sobre el cual descansa la administración de la iglesia es un claro entendimiento de la fe cristiana, de la misión de la iglesia. No estamos llamados a estar practicando comercio. Yo sé que es una tentación y que muchas veces las iglesias, buscando recursos, caen en actos de comercio que no entran dentro de su organización o que no entran dentro de la corporación. Amén, porque somos corporaciones sin fines lucrativos. En el momento que nosotros practicamos una actividad comercial, hay actividades que tenemos que reportar, amén, impuestos sobre esas actividades y no lo estamos haciendo. Y estamos corriendo un riesgo bastante grande. Y son aspectos administrativos que tenemos que considerar. El entendimiento esencial de que aquí estamos llamados a la predicación, evangelización del mundo, pero también a ministrarle, amén, a la congregación que Dios nos ha puesto como cabeza y administrar a la comunidad en la cual estamos inmersos. El único objetivo de la administración eclesiástica es el cumplimiento de los propósitos de Dios para su iglesia. La administración eclesiástica es un ministerio.
No solamente es un método, es un llamado, es una vocación. Debe estar orientada hacia las personas, por supuesto, no solamente los recursos, puesto que la administración de la iglesia es dar a conocer el amor de Dios a todas las personas. La administración eclesiástica debe procurar ser una disciplina del Espíritu Santo para hacer que el amor de Dios sea una realidad en la vida de las personas, individualmente y socialmente hablando. Esto significa que la administración eclesiástica correctamente entendida posee una cualidad viva y dinámica porque nos permite ministrar a las personas de la comunidad y ministrar a los hermanos de la iglesia. La administración eclesiástica es una ciencia. Se puede considerar que una ciencia es un arte y es un don. Es una ciencia porque tiene, un campo de estudio determinado y se usa el método científico para poder determinar cuáles son los principios y las fases administrativas. Es una ciencia porque implica comercio y porque está reconocida en el mundo entero por universidades, como en tal categoría científica. Pero además de ser una ciencia, es un arte porque requiere habilidad, requiere destreza de nuestra parte. Amén. Y nosotros tenemos que adquirir esas destrezas administrativas. Amén. A pesar de que se vaya a universidades, a veces la vida nos da esa destreza administrativa, como se la dio a José. Amén, como se la dio a Moisés también. Pero no solamente tenemos que esperar que sea la vida la que nos eduque. También tenemos que procurar nosotros esa fuente de conocimiento a través de maestros y a través de cursos como este de administración eclesiástica. Porque cuando la vida nos enseña, es doloroso porque damos tropezones que duelen y hay pérdidas que son bastante dolorosas y que uno se lamenta y dice, ay, si yo lo hubiese sabido, no cometo tal o cual acción. La administración es un arte, es una habilidad que nosotros tenemos que adquirir. Y capaz a comenzarlo con nuestra vida. O administre su tiempo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo está usted invirtiendo su tiempo? Amén. ¿Qué tiempo dedica a la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tiempo dedica al Señor? ¿Qué tiempo dedica a las redes sociales? ¿Qué tiempo dedica a la diversión? ¿Qué tiempo dedica a otra cosa? Haga un balance de ese tiempo y póngase, como dice la Escritura, enséñame, Señor, a medir correctamente mi tiempo, a administrar mis recursos, amén, mis impulsos de compra, saber lo que es indispensable, lo que es necesario y saber lo que es superfluo. Enséñame, Señor, a ser un buen administrador, amén, aún de mi vida, de mi pensamiento. Por tanto, es una habilidad, es una destreza y por tanto la administración comienza conmigo mismo. Pero también es un don. La administración se desarrolla espiritualmente. Es un llamado de parte de Dios. Y cuando Dios llama a una persona al ministerio, lo está llamando a la administración. Y está llamando, dándole, amén, todos los dones son administrables. Y no solamente los dones, todos los ministerios son administrables. Y por tal razón, uno de los requisitos, de las competencias fundamentales de una persona que recibe un llamado de Dios, es saber administrar su casa. Porque si no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? Amén. Así, por lo tanto, es un don de parte de Dios. La naturaleza administrable de la iglesia es fácil. Si los dones son administrables y el Espíritu Santo repartió diversos dones a la iglesia, amén, podemos decir, y como dice el apóstol Pablo, amén, en el libro de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, que dice, de manera que teniendo diferentes dones, comienza a hablar dones administrados, amén, hay una mayordomía de esos dones, amén, conforme a la medida de la fe. Alabado el nombre del Señor. Si los dones son administrables, también los ministerios que el Señor coloca sobre nosotros son administrables. Amén, como lo dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos ministerios que Dios pone? Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Amén, que dice, y él mismo constituyó, y habla de apóstoles, profetas, maestros, amén, y de 5 dones que son esenciales para la iglesia. Y esos 5 dones, eso es el Señor que lo imparte para fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Amén. Por lo tanto, los dones son administrables.
Y si las cosas espirituales, Efesios 4:11 nos habló, por lo tanto, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y habla de cómo se debe administrar el de profecía, amén, el de servicio en servir, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, amén. Y uno puso Dios en la iglesia primeramente, amén. Estas posiciones son administrables. Por otro lado, nuestra tarea en el ministerio consiste en tres cosas. Primero, en unir personas que posean dones dados por Dios. Usted observa que hay personas, hay pastores, por decirlo así, que son excelentes predicadores, o hay ministros de Dios que son excelentes predicadores, pero cuando Dios lo pone al frente de una congregación, la congregación no le crece. Amén. Son bendiciones, son luz a las iglesias que van a ministrar, pero tal vez uno dice, no tienen el llamado al pastorado. Amén. Pero se sienten llamados al pastorado, pero no son buenos administradores. Otros, sin embargo, no tienen esa voz tan elocuente para la predicación, esa facilidad para predicar, y predican tímidamente, pero son excelentes administradores, y usted ve que tienen grandes congregaciones. Por lo tanto, es preferible ser un excelente administrador que un gran predicador. Ambos son de bendición, porque el que predica bendice a otros, amén, y da crecimiento a otros, pero es necesario que el pastor sea un buen administrador de la casa de Dios. ¿Qué hace el administrador? Une personas con diferentes dones, realiza tareas dadas por Dios y cumple los propósitos establecidos por Dios. Nuestra tarea es ayudar también a nuestros laicos a descubrir su lugar de servicio. ¿Cuál es el don que el Señor ha puesto sobre ellos? Animarle a servir, que ahora en la actualidad las iglesias están enfocadas más en otras cosas que en instruir a los miembros para el servicio cristiano, en el ministerio cristiano. Y por lo tanto tenemos que enfocarnos nuevamente a no permitir que nuestros miembros tengan una participación, no sean pasivos en la iglesia, sino que sean activos en la obra del Señor. Enseñarle a servir. La frustración, la confusión se desvanecen cuando cada creyente encuentra su posición dentro del cuerpo de Cristo y realiza su labor con amor, amén, en el contexto de la iglesia local. ¿Cuáles son las bases bíblicas? Lógicamente que hay muchas bases bíblicas. De todas las empresas humanas, la iglesia siempre ha sido la más dinámica y la más administrable. Mire el tiempo que tiene la iglesia. La iglesia surgió en el siglo I y estamos en el siglo XXI. Alabado el nombre del Señor. Los gobiernos se levantan, los gobiernos caen. A pesar de la buena administración que hayan tenido, se derrumban, se desvanecen. Vino el imperio romano, vino el imperio otomano. ¿Cuántos imperios han surgido? Amén. Hubo un imperio, el imperio romano duró como 500 años. Otro imperio que se levantó fue el Sacro Imperio Germánico, y duró aproximadamente casi 1000 años, pero también cayó. Alabado el nombre del Señor. Las grandes potencias del mundo caen. Sus gobiernos, sus administraciones caen. Amén. Y la iglesia sigue en pie. Es la más estable, la más persistente. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a ser ejemplos de buenos administradores. Ninguna empresa del mundo, ninguna otra organización social ha hecho afirmaciones semejantes respecto a su origen y su propósito divino. Ninguna ha demandado más recursos personales de sus miembros, amén, que la iglesia. Ninguno ha existido durante tanto tiempo con una unidad tan estrecha como es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es la sociedad a través de la cual Dios realiza su obra en el mundo. Dios tiene un propósito, y se habla de este propósito como la función profética de la iglesia, que es la proclamación, amén, de predicar por todo el mundo el evangelio de Cristo.
pero no solamente predique el Evangelio de Cristo, que es la gran comisión que se realiza. Y en la predicación del Evangelio de Cristo hay otros factores que están involucrados. La labor social de la iglesia, alimentar al que está necesitado, visitar a los que están en la cárcel, como dice la palabra del Señor, llevar ropa al que está desnudo y pan al hambriento. ¿Con qué recursos lo hace la iglesia? Lo hace como buena administradora de los pocos recursos que Dios pone en su mano. Y nosotros como creyentes, cada pedazo de pan, cada moneda que Dios pone en nuestras manos, tenemos que ser excelentes administradores. La iglesia, por lo tanto, realiza una función en el mundo y es dirigida por el Espíritu Santo, y a través de la iglesia Dios está actuando en el mundo. La iglesia siempre ha dependido, además del Espíritu Santo, la iglesia depende del liderazgo humano para llevar a cabo su misión. El ingrediente humano no podemos separarlo. Dios está en la iglesia, el Espíritu Santo está en la iglesia, pero actúa a través de seres humanos, a través de creyentes, a través de usted, a través de mí. Y por lo tanto, Dios está llamando a hombres y mujeres para que se capaciten en la obra del Señor, que aprendan los principios básicos de administración. Y es posible que estos principios básicos de administración le eviten a usted algunos contratiempos financieros, porque muchas veces, andamos siempre cortos de dinero, cortos de tiempo, porque no sabemos manejar, lo básico en asuntos administrativos. Incluso el término mismo de iglesia, que primero se habla de iglesia como congregación, como asamblea, que en el Antiguo Testamento es edad, que significa asamblea, congregación. También se habla de iglesia en sentido de llamados, como Kaal, en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento utiliza el término de eclesia, y eclesia también es asamblea, como aparece en 1 Corintios 11:18, cuando os reunís como iglesia, o sea, como asamblea. Cuando reunimos como asamblea, por lo tanto, necesitamos un orden, necesitamos principios, normas, y por lo tanto nos habla de administración. Hay dos palabras más para iglesia, que es curiaque, que viene de curia. Y la palabra curia significa, nos habla de Señor, que es curios. Y cuando habla del Señor, lógicamente se refiere a la iglesia como la casa de Dios, y como casa de Dios, la iglesia es una casa espiritual que es administrable. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9, me habla algunos términos que son muy conocidos sobre la iglesia. Pedro dice, mas vosotros sois linaje, habla un linaje, una tribu, ¿verdad? Es real sacerdocio, y un sacerdocio es administrable. Nación santa, una nación es administrable. Pueblo adquirido por Dios y es también administrable. Reino, y es administrable. Un reino que tiene reyes, sistemas de gobierno, un reino que tiene súbditos, un reino que tiene, administración. Y todos los términos que se usan para iglesia nos hablan de administración. No hablan, lamentablemente, que a veces queremos ser espontáneos, a veces queremos improvisar. Y la improvisación no es muy buena cuando hablamos de las cosas del Señor. Yo sé que muchas veces queremos improvisar en todo, pero a Dios le gustan las cosas planificadas. A Dios le gusta que hagas tu mayor esfuerzo. A Dios le gusta que te prepares lo mejor. Tal vez tienes que predicar el domingo en tu congregación o en un día de sociedad tienes que predicar y tú simplemente estás orando, pero no preparas tu discurso, no preparas el mensaje, no estudias la palabra y simplemente estás esperando que Dios te va a dar palabra en tu boca. Eso es negligencia. Hay un trabajo que tú tienes que hacer. Y ese trabajo depende de ti. Ahora, después que tú lo realices, tú debes ponerte en las manos de Dios para que Dios te use conforme como Él quiera. Porque nada es inflexible. Tienes que dejarte dirigir y predicar con la unción del Espíritu Santo. Pero tu parte es prepararte. Así como te preparas para dar un mensaje en una iglesia invitada, así como te preparas para un discurso en cualquier evento importante, tienes que hacerlo en todos los aspectos de la vida como administrador.
Segunda de Pedro 2.5 dice, la casa es una casa espiritual o edificio de Dios, como dice 1 Corintios 3.9. Amén. Quien está sobre la casa de Dios debe ser hallado buen administrador, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3.5. Y sigue hablando. Amén. Y aquí habla el concepto de mayordomía y dice, pero es necesario, cuando habla del obispo, el pastor, que el obispo, y comienza hablando las cualidades que tiene el obispo, la competencia del pastor u obispo en la iglesia. Y en el verso 4 dice la competencia más importante, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Y el 5 completa y nos dice, porque el que no sabe gobernar, o sea, administrar su propia casa, sus propios recursos, ¿cómo va a administrar o a cuidar la casa del Señor? Lógicamente, cuando nosotros visitamos una congregación, yo digo que desde que pisamos el parqueo nos damos cuenta si esa iglesia tiene una buena o mala administración. En la forma que están colocados los vehículos. Amén. Que sabe administrar los espacios de parqueo. Amén. Cuando llegas a la puerta, que hay alguien que te recibe. Amén. Tú ves que saben tratar a las visitas. Y por eso tú, amén, que alguien te invita a a sentarte. Ya tú ves buena administración. Amén. Cuando entras y te dan el programa del servicio y te dan también el programa de la semana, es buena administración. Cuando hay una página web de la iglesia que el miembro puede ofrendar a través de esa página o puede orientarse acerca de las actividades puntuales de la semana en esa página, es una buena administración. Y no desperdiciar mucho tiempo, hasta media hora después del mensaje, dando informaciones sobre las actividades que vamos a tener durante la semana. Amén. Entonces se ve si hay administración en la iglesia. Cuando hay discusiones, cuando hay muchos pleitos en la iglesia, hay una mala administración. Pero cuando hay unidad, cuando hay armonía, hay una buena administración. Cuando los hermanos se sienten desatendidos, como estaban las viudas de los griegos en Hechos capítulo 6, hay una mala administración. Pero cuando todos están conformes con la administración que hay, entonces alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuáles son las bases administrativas de la iglesia? Bueno, ¿qué es la administración? La organización, amén, es la dimensión estructurada de una institución. Cada institución tiene una organización. Esa organización se ve y es expresada a través de un gráfico llamado organigrama. En ese organigrama se colocan cuáles son las estructuras de gobierno de esa institución, ya sea una iglesia local, o ya sea un ministerio, o ya sea una denominación. En caso de una iglesia local, usted ve en esa organización, amén, la primera estructura es de gobierno, es la asamblea de miembros. Amén. Que se coloca el número 1 en la pirámide. Amén, como si fuese una pirámide, en la cúspide de la pirámide colocamos la asamblea de miembros. Debajo de la asamblea de miembros, amén, que es la máxima autoridad en una iglesia o congregación local, sigue por supuesto lo que es la junta de ancianos, que son la junta que administra la iglesia y que el pastor forma parte de esa junta. Después de esa junta, sigue el pastor, que es la persona visible que administra la iglesia. Y eso estamos hablando de cuál es la estructura organizacional que tiene la iglesia. Después del pastor hay una raya vertical, porque todos los demás están colocados de manera vertical, y en esa raya vertical están colocados a un extremo los departamentos, a otro extremo los ministerios, a otro extremo las sociedades, sociedad de damas, caballeros, de jóvenes, amén. Y esto nos habla de que existe una organización, que existe un orden, una estructura de gobierno, y que esa estructura de gobierno se realiza para que sea funcional, para que sea respetada, y que no podemos pasar por encima de la autoridad establecida. La administración es el aspecto operativo, es el aspecto de manejo
de ejecución del cuerpo organizacional. Por ejemplo, hay cosas que son competencias de un departamento, ya sea departamento de educación, amén, el departamento de escuela dominical es competencia del departamento de educación. Así que el presidente de dama, de caballero, no tiene gerencia en lo que corresponde a otro departamento porque está fuera de orden. Y así establecemos cuáles son las competencias y las funciones de cada persona. La función del presidente, del secretario, eso se llama, amén, administración. Y eso debe estar claramente establecido en los reglamentos. Y ese es el aspecto organizacional que tiene toda institución. La administración es la dimensión de acción. Cómo resolvemos los conflictos, cómo resolvemos las gestiones de gobierno, se expresan en lo que es esa administración. Hay estructuras, sin embargo, que son un poquito estrechas, cerradas. La estructura debe ser flexible, que permitan el crecimiento de la institución. Cuando las estructuras son rígidas, amén, comenzamos a crecer, pero nos acomodamos tanto a una estructura pequeña que luego nos detiene el crecimiento y no nos permite crecer más. Y por esa razón, cuando llegamos a 50 miembros, no pasamos de ahí. O cuando llegamos a 100 miembros, no pasamos de ahí. Pero usted observa que las estructuras de una congregación de 1000 miembros, de 5000 miembros, 10.000 miembros es completamente diferente a la estructura de una iglesia de 50 miembros. Amén, porque es en base al tamaño de la organización que se hacen las estructuras y por lo tanto deben ser flexibles para permitir el crecimiento gradual de cada institución, porque es el aspecto operacional, la dimensión de acción activa de la iglesia es la administración, que nos permita crecer, que no nos detenga el crecimiento, que sea flexible, que sea práctica, amén, y que nos permita ir adelante. Ahora, muchos dicen que el gran conflicto es entre nuestro deseo de no estar tan reglamentado, pero la verdad es que el orden libera y la anarquía esclaviza. Cuando hay muchas reglas que son estrictas en el manejo de gobierno, la gente dice, me están coartando mis libertades. No es tu libertad, estamos estableciendo principios que nos permiten desarrollarnos coherentemente y crecer y sobre todo cumplir los propósitos de Dios que estamos llamados a realizar. Al contrario, lo que esclaviza es la anarquía. Anarquía es que cada quien haga lo que ellos quieran. Cuando llegamos a una congregación que hay diferentes grupos porque se permite libertad. Amén. Y cada grupo no se reúne con el otro y hay grupismo como se llama. Entonces eso es anarquía. Y la anarquía esclaviza. Pero cuando hay un orden y se respeta ese orden y todos nos mantenemos unidos en coinonía, entonces hay crecimiento y hay bendición de parte de Dios. La iglesia primitiva, al momento que se formó, tuvo que seguir algún modelo. No siguió el modelo de los judíos del Antiguo Testamento y del templo porque era un modelo demasiado grande. Amén. Y por lo tanto la iglesia no podía adoptarlo como patrón. Además, amén, además de que era muy grande ese modelo, la iglesia tuvo un comienzo bastante humilde. Y ese comienzo humilde entonces adoptó el modelo de la sinagoga. En la sinagoga había un gobierno sencillo. Había un principal que tenía la responsabilidad de dirigir el culto y de administrar todos los asuntos de la sinagoga. Amén. Y le llamaban el principal. Y así aparece en el Nuevo Testamento. El principal de la sinagoga. Generalmente no solamente había un principal, sino una junta de notables, y esa junta de notables generalmente eran personas de conocimiento del Antiguo Testamento, rabinos o personas versadas en la ley que ocupaban esa posición. Hasta 3 personas dirigían una congregación, una sinagoga. El apóstol Pablo, cuando comenzó a levantar iglesias en diferentes partes que iba predicando, tomó el patrón de la sinagoga y establecía ancianos en cada iglesia. Y muchas veces no había un solo anciano, sino 2 y 3 ancianos en una iglesia que colaboraban, trabajaban asociados en el bienestar de la iglesia. De acuerdo al tamaño de la iglesia, amén, era el número de ancianos que tenían.
En la iglesia de Antioquía, que fue la segunda que se levantó, habían ancianos, pero también habían profetas, habían maestros, amén, y había un gran número de ministros de Dios que estaban al frente de esa iglesia y que trabajaban en colaboración con la iglesia. No es como ahora, amén, que hay una gran disputa sobre quién dirige la iglesia, amén. Al contrario, había una coinonía y una colaboración porque no habían intereses personales de ninguna índole, amén. Y eso es muy positivo. La iglesia de Jerusalén tuvo un modelo distinto porque fue administrada por los 12 apóstoles, amén. No había, de hecho, te dice que no había un principal, pero Pedro siempre estuvo como cabeza, como principal. Luego Santiago estuvo como principal de la iglesia de Jerusalén. O sea que ese primer modelo nosotros lo que encontramos en la iglesia primitiva, y este modelo de cierta forma sigue hasta hoy en día. Están los diáconos que fueron electos después para una función administrativa en la iglesia, que era servir a las mesas. Amén. Una función de servicio en la iglesia. Y están también, como dice el apóstol Pablo, amén, aquellos que fueron llamados en diversos ministerios. Amén. Y que fueron llamados y que fueron dotados con diversos dones. Amén. Y por lo tanto es un primer modelo. ¿Es la iglesia administrable? Lógicamente, la iglesia es administrable por todos estos versos que le hemos leído. La iglesia tiene un propósito fundamental. La iglesia tiene que predicar, que es querigma, una de las funciones de la iglesia primitiva. Y la querigma, la predicación o proclamación del evangelio, está contenido en la gran comisión. La iglesia está llamada a adorar al Señor, que es doxa, adoración, que es liturgia, de liturgeo. Amén, que es adorar a Dios, que cada servicio sea una verdadera experiencia con el Señor. La iglesia está llamada a compartir unos con otros, amén, que es koinonía, amén. La iglesia está llamada a discipular, a ser discípulo, que es didactique, amén. Y la iglesia está llamada a servir a la comunidad, amén, que es diaconía. Todas esas funciones que la iglesia tiene que estar sometida a la base de una buena administración, y por lo tanto entendemos que la iglesia es administrable. Lucas 12:42 dice, el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Y está hablando la casa de Dios, de las cosas de Dios. Mateo 25 habla de los siervos, amén. Y dice de los talentos, la parábola de los talentos, y aquellos que multiplicó sus talentos, que le dieron 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos, y los multiplicaron. Amén. Aquellos que vieron que Dios era muy celoso y guardaron los talentos, lo enterraron, y talento no significa dones. Amén. Está hablando de fructificación, y por lo tanto tenemos que fructificar, tenemos que multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y esa fructificación le llama a aquellos que multiplicaron, que fructificaron, bien, siervo bueno y fiel, le llamó. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que somos. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Timoteo 1:7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Amén. Y en 1 Timoteo 3:6, que nos dice, palabra fiel, si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero recuerde lo que dice el versículo 5, que gobierne bien su casa. Amén. Porque es un requerimiento de la palabra del Señor. En la iglesia primitiva habían varios tipos de oficiales o de ministerios. Algunos ministerios eran extraordinarios, amén, porque no estaban limitados a una congregación local, sino que lo ejercían en diferentes iglesias. Era como interdenominacional. Apóstoles no se limitaban a una iglesia, sino que tenían un campo vasto de misiones que tenían que visitar diferentes iglesias. Los profetas no se limitaban a una iglesia, sino donde Dios los mandaba. Y los evangelistas, que son misioneros, amén, tampoco se limitaban a una iglesia. Y por lo tanto son ministerios extraordinarios
porque están llamados a realizar una labor dentro de esta iglesia y dentro de otras congregaciones también. Los ordinarios están llamados a brindar servicios en una misma congregación, que son los pastores. Entonces su jurisdicción descansa en esa congregación local. Los maestros, ahora hay maestros que ocupan funciones extraordinarias, amén, porque son conferencistas, charlistas, como el caso nuestro, amén, que ejercemos nuestro ministerio en un campo vasto, diferentes denominaciones, amén, y diferentes ya a nivel de universidad. Y están los diáconos, que son llamados a servir dentro de una iglesia local. ¿Es la iglesia definitivamente una institución organizable? Lo preguntamos otra vez y siempre lo recargamos en esta primera clase, porque muchos dicen que no es un comercio, que no es un negocio, que no tiene que ser administrable, y están muy equivocados. No es un comercio, estoy completamente de acuerdo, no es un comercio. Y hay de aquello que tome para fines de lucro las cosas del Señor, porque tendrás que dar cuenta al Señor. Pero es un negocio. Sí, Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y cuando habló de los talentos, habló de mayordomía, habló de multiplicación y habló de sabiduría. Amén. Para yo administrar las cosas de Dios, porque me pone sobre su casa y tengo que ser hallado un buen administrador de las cosas espirituales. ¿Es administrable la iglesia? Sí. Primero, posee bienes materiales. En esos activos de la iglesia podemos decir que está la edificación, si el templo es propio, amén, y aunque no sea propio, debe también saber administrar ese recurso que Dios pone en sus manos. Y entonces, aparte la planta física, como muchas veces se llama, lógicamente da pena que una iglesia, amén, con 50, 100 o 200 hermanos, usted entre y encuentre una alfombra tan antigua que no sepa de qué color originalmente era, o bancos de madera que no sepa ni de qué color son, amén, o que rechinen cuando usted se siente, que sean incómodos, amén, y queremos crecimiento, pero no invertimos en la obra de Dios. No invertimos en sonido, no invertimos, amén, en adiestrar correctamente a nuestros músicos, amén, pero queremos crecer. No es solamente la intención, tenemos que planificar nuestro crecimiento. Tenemos que ser buenos administradores para los pocos, muchos recursos que nosotros tengamos, podamos dedicarlo a lo que es esencial en la congregación. Amén. El administrador no solamente se contempla que lo que recibe regularmente, sino que hace planes y se proyecta hacia lo que va a recibir en el año entero. El administrador no solamente se proyecta, sino que busca alternativas para suplir cuáles son los números rojos que puede presentar. Y también el administrador va a tener un colchoncito, amén, algo para los contratiempos que se puedan presentar, que puedan paliar y que nada lo tome con sorpresa. Tenemos plantas físicas, muebles, equipo de sonido, amén, tenemos muchas cosas, amén, y son administrables. Manejamos recursos, tenemos la conciliación bancaria, tenemos una o dos cuentas bancarias, y ese dinero que se entra, que se dice en principio que el pastor no maneja efectivo, sino que administra simplemente la cuenta bancaria, amén, pero no maneja efectivo, porque hay una persona que toma las ofrendas, que toma los diezmos, lo deposita en el banco, y esos informes van a tesorería, van a secretaría, y el pastor se maneja a nivel de informes, amén, y cuando está incorporado a concilio, esos recursos se envían a cuentas del concilio, el concilio simplemente le envía su ofrenda de sustento al pastor, cuando es ese sistema, cuando es ese modelo de iglesia, porque hay diferentes modelos de iglesias y de ministerio. Amén. Pero siempre los recursos financieros, el dinero, hay que manejarlo con la más grande, amén, ética posible. Como pastor, no es bueno que pongas a tu esposa o a tu hija como tesorera, porque se ve un poquito feo. Es bueno que sea una persona amén, que pueda presentarse. La iglesia maneja personal.
Y como maneja personal, tiene reglamento, por lo tanto es administrable. Amén. Y tiene oficiales. Amén. Es administrable. Y tiene también múltiples funciones. Y por lo tanto la iglesia es completamente administrable y no podemos decir. De hecho, cuando hablamos de iglesia, hablamos y ya hemos dicho de las formas de gobierno que tiene la iglesia. Pero no queremos entrar, para no cansarlo mucho, en esta parte que estamos dando sobre las formas de gobierno, porque estamos hablando de administración, aunque sí tiene que ver con formas de gobierno, pero entraremos a las formas de gobierno de la iglesia más adelante en la próxima clase, en la segunda unidad, para que entendamos, amén, la parte administrativa de lo que es la iglesia. Dios te bendiga grandemente. Amén. Gracias por compartir este tiempo especial con nosotros en esta hora de la noche. Lo tomo porque es la hora más silenciosa de la noche. Amén, que podemos transmitir, y además la hora que nos permite el Señor con más tranquilidad después de una larga faena en el día, y que podemos conversar y transmitir esta importante lección sobre la administración de la iglesia cristiana. Y algo hemos aprendido hoy. ¿Es la iglesia administrable? Esa es la primera pregunta que usted debe contestar. ¿Es la iglesia administrable? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las bases bíblicas? Por lo menos menciones 3 versículos que me dice que la iglesia es administrable. Amén. Ahora, ¿cuáles son los diferentes aspectos en que la iglesia es administrable? Si la puedes contestar, amén, correctamente, por favor, hazla llegar a nosotros. Amén. Y que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos y que tengan una feliz noche y que Dios esté con todos ustedes.